Quo Vadis Humanitas. El siguiente artículo sobre la superpoblación, la destrucción del clima, el problema energético y todos los demás problemas resultantes de la humanidad terrestre fue escrito en Kabul/diagonal Afganistán el 16 de septiembre de 1964 y enviado a diversos gobiernos y periódicos de Europa. Quo Vadis Humanitas. Latín, ¿a dónde vas humanidad? El tiempo de los acontecimientos revolucionarios, el amanecer de la nueva era, comenzó ya en 1844. Esta nueva era, que está en el signo de Acuario, da testimonio de los acontecimientos que ruedan sin cesar por los mundos y los universos. La nueva era atestigua una vez más la omnipotencia ilimitada de la creación, porque es ser, y el ser es toda su creación. Pero Quo Vadis, Humanitas, ¿a dónde vas, humanidad, ser humano, maravillosa creación de la creación? Te precipitas hacia el vacío, hacia una perdición sin luz, mortal y sin retorno. Y caes en las tinieblas, donde los demonios de las tinieblas, gruñendo y sonriendo diabólicamente, te golpean con sus garras, humanidad, para extinguirte y aplastarte con el puño despiadado y mortal de un gigante, el puño de tu destino autocreado, el puño gigantesco y vengador de tu propia irracionalidad, que te exige cuentas, pero que no puedes dar, porque tu vida no fue conforme a su propósito, porque tu vida fue una mentira y un engaño, llena de odio, codicia, lujuria y adicción, de asesinatos, guerras y otros crímenes y actos de violencia. Has vivido la vida que se te dio para realizar las tareas de la vida, pero no de acuerdo con las leyes y recomendaciones creacionales naturales. Has pisoteado vergonzosamente el amor verdadero, la bondad de la vida y todas las leyes de la creación y su naturaleza y las has tirado a la basura, mientras que la generosidad anclada en ellas aceptaba tristemente tus acciones diabólicas y te daba una y otra vez una última oportunidad para que con el tiempo recordaras el amor verdadero y la fidelidad y encontraras el camino de vuelta a las leyes creacionales naturales. Pero tú despreciaste deliberadamente todas las oportunidades y las pisoteaste vergonzosamente porque querías vivir tu propia vida. Una vida de egoísmo, lujuria y avaricia, una vida de odio, arrogancia, ansia de poder y guerra, lejos de las verdaderas leyes de la vida. Pero esto se está vengando en el tiempo presente con los acontecimientos revolucionarios, y este gran tiempo es ahora, así como en el futuro cercano y lejano. Pero humanidad, ¿qué estás haciendo para afrontar estos grandes y nuevos tiempos, y por tanto, Quo Vadis, Humanitas, ¿a dónde vas, humanidad? Sin embargo, esta pregunta, Quo Vadis, Humanitas, no solo concierne a la humanidad a gran escala. No, la pregunta de a dónde vamos concierne principalmente al individuo, porque todos los muchos individuos constituyen la humanidad, la humanitas de este mundo crepuscular, el mundo de la desarmonía y la oscuridad, el mundo de lo diabólico y demoníaco. A ti, ser humano como individuo, te concierne principalmente la pregunta, ¿a dónde vas? Porque estás vagando por el camino de la perdición, por el camino de la desarmonía con la naturaleza y las leyes de la creación. Vagas por el camino de la muerte hacia un abismo sin fondo, lleno de horror increíble y destrucción mortal, que acecha para desgarrarte entre sus garras empapadas de sangre y aplastarte sin piedad. El puño de garras huesudas del gigante vengador de la irracionalidad y la incomprensión te arranca de tu vida creativa y te arroja a las fauces de la destrucción que todo lo consume. Las leyes creacionales naturales todavía te dan una última oportunidad efectiva, a ti, humanidad, y a ti, ser humano individual de esta tierra, para que puedas salvarte del final agonizante que los acontecimientos revolucionarios ya están trayendo tanto en el tiempo presente como en el venidero. Ser humano de la tierra, todavía tienes una verdadera última oportunidad que puedes aprovechar para evitar lo peor, pero recuerda que dentro de poco será demasiado tarde, porque después vendrá el llanto y el crujir de dientes, como se ha transmitido desde tiempos inmemoriales. Y los presagios de esta nueva era descritos a lo largo de miles de años, las catástrofes de todo tipo que ya se multiplican de forma insólita, atestiguan que ha llegado el momento del cumplimiento de las profecías y que las revoluciones ya no pueden detenerse, sino solo atenuarse en sus peores formas. Así, las profecías clásicas de los signos en el cielo también se han hecho realidad, porque desde hace años se ven y se observan a todas horas del día y de la noche y en todos los países, pero desgraciadamente a menudo se malinterpretan y se ridiculizan. Pero estos son los signos de los tiempos: bolas de fuego, explosiones de radiación en la atmósfera, fenómenos terrestres electromagnéticos atmosféricos, extrañas nubes y fenómenos parecidos al vapor, cientos de los cuales aparecen como pequeños objetos voladores. Pero también aparecen naves de radiopropulsión, respectivamente, naves espaciales de planetas distintos de la Tierra, que son dirigidas por seres humanos distintos de la Tierra, que vienen aquí para intervenir indirectamente a través de un anunciador y su enseñanza del espíritu, así como a través de la enseñanza de la verdad y a través de la enseñanza de la vida en el proceso evolutivo de la conciencia y en la actividad evolutiva de la conciencia. Alzo mi voz, porque el ser humano de la Tierra
con su conciencia todavía limitada, está forzando a los elementos básicos y estructurales de la naturaleza y de la vida a reaccionar para destruir en su locura una miríada de vida y el clima de la Tierra. Por lo tanto, alzo mi voz, porque conozco el futuro, y grito una advertencia a toda la humanidad de la Tierra, una advertencia basada en los acontecimientos actuales, que se prolongarán en el futuro en malignas cantidades. Ya ha llegado el momento en que las condiciones climáticas en todo el mundo empiezan a cambiar bruscamente por culpa de la humanidad, lo que también repercutirá en el futuro con tormentas extremas de todo tipo. Todo está ya dispuesto de tal manera que se han de lamentar y se seguirán lamentando innumerables vidas humanas, que se cuentan por centenares de miles y millones. También se está extendiendo cada vez más la enorme destrucción de todos los logros humanos, destrucción de montañas debido a los corrimientos de tierra provocados por el deshielo del permafrost, y a la actividad volcánica que arrasa grandes partes de las montañas, que se precipitan al valle en forma de aludes de lodo, destruyéndolo todo, arrasando pueblos y ciudades enteras y costando muchas vidas. Los glaciares se derriten en todo el mundo, al igual que las masas de hielo del Ártico y el Antártico. El clima mundial se está calentando rápidamente, lo que provoca enormes trastornos climáticos que traen consigo grandes olas de calor y frío, incendios, sequías, inundaciones, tormentas de nieve y granizo. Los terremotos y maremotos son cada vez más frecuentes y provocan tsunamis masivos en mares y océanos, lo que lleva a una destrucción aún más devastadora de las construcciones humanas y los paisajes, así como a muertes masivas de seres humanos. Monstruosos daños materiales se producen en terrenos, casas y todo tipo de edificios, carreteras, vías férreas, torrentes, arroyos, ríos y lagos. Y cada vez se perderán más vidas humanas como consecuencia de estos trastornos y tormentas relacionadas con el clima, porque el rápido y creciente calentamiento global y el cambio climático están cambiando todo el mundo natural y las corrientes oceánicas que están provocando radicales alteraciones. Todo el mundo animal también está cambiando, con muchas mutaciones que se producen en muchos animales, así como en el mundo vegetal y en los seres humanos, donde la superpoblación es particularmente culpable de todo. Este es el mayor mal de la Tierra, porque cuanto más crece y más rápido, más grandes, extensos e insolubles se vuelven todos los problemas resultantes. Estos problemas existen en todos los ámbitos, es decir, en la medicina, en la disminución del agua potable, en el consumo inagotable de energía y en el terrorismo mundial cada vez mayor. Además, hay que añadir las guerras instigadas por los poderosos criminales en el Estado, como también las tragedias familiares, que adquieren formas cada vez peores y también van en aumento. La contaminación del aire, del agua y del medio ambiente, la creciente delincuencia y el aumento de los índices de criminalidad, así como el debilitamiento general de la salud humana, de la conciencia y de la salud psíquica y física, también causan problemas cada vez mayores. También hay que mencionar la creciente indiferencia hacia la propia vida y la de los demás, así como la cada vez mayor falta de sentimientos y el menguante interés por las buenas relaciones interpersonales. Las actividades de ocio útiles también se encuentran entre los problemas que ya no se pueden dominar, porque en lugar de perseguirlas, solo se busca y se cultiva el placer y la ociosidad. Inevitablemente, esto también aumenta el embrutecimiento de los seres humanos hacia sus semejantes, la naturaleza, la fauna y la flora. Los seres humanos son cada vez más susceptibles a las alergias y a las enfermedades que les afectan, a las aberraciones sexuales, a las aberraciones psicológicas, a las depresiones y a los suicidios, a las tendencias psicopáticas y paranoicas que desembocan en asesinatos y masacres y en el maltrato de los semejantes, que cada vez más son llevados a cabo por jóvenes porque toda su educación está fracasando por completo en todos los aspectos. Cada vez aparecen más personas cobardes que tiran su vida por la borda porque se han vuelto incapaces de soportar el dolor y el sufrimiento y concluir la vida muriendo de forma natural. Quo vadis humanitas? Ser humano de la Tierra, estás causando un daño sin precedentes al planeta y a toda la vida, y la destrucción que estás causando a la naturaleza y a la vida se está extendiendo por todo el mundo, causando enormes daños, destrucción, miseria y penurias. Los arroyos y riachuelos se convierten en ríos embravecidos, los ríos en torrentes desbocados, mientras que las aguas salvajes desbordan todas las orillas y provocan inmensas inundaciones que devastan toda la tierra, destruyen innumerables logros y medios de vida humanos y, junto con otros desastres, cuestan cientos de miles y millones de vidas humanas. Además, como ya se ha mencionado, se producen erupciones volcánicas primigenias, terremotos y maremotos tremendamente extremos, y todas las catástrofes empeoran cada vez más hasta hacerse imparables. Todo sigue ocurriendo a pequeña escala, pero a partir de los años 70 todo se intensificará en las próximas décadas hasta tal punto que, a finales del siglo XX, todo habrá degenerado ya hasta un grado inusitado.
Sin embargo, esto no significa en modo alguno el fin de las catástrofes mundiales por culpa del ser humano, porque una vez llegado el nuevo milenio, la naturaleza se rebelará aún más violentamente contra la locura ecológicamente destructiva de la humanidad y alcanzará un nivel que igualará el de los tiempos primigenios de la Tierra. Si consideramos y analizamos los venideros acontecimientos y catástrofes que se desatarán sobre la Tierra, el clima y la humanidad, entonces está claro que solo los seres humanos de la Tierra tienen la culpa de todo, a saber, como ya se ha explicado, a través de la inexorablemente creciente superpoblación, de la que surgen todos los problemas que ya no pueden resolverse en un marco simple, sino solo a través de leyes radicales y rigurosas a nivel mundial y el cumplimiento de las mismas. La culpa del desastre y el caos que se avecinan, así como de las catástrofes, recae básicamente en la enorme masa de la humanidad, aunque sabelotodos y científicos patológicamente estúpidos e irresponsables afirmen lo contrario. La superpoblación por sí sola es el factor de todos los males, tanto en términos de escasez de energía y agua potable como en relación con la destrucción de la naturaleza y el medio ambiente y el calentamiento global. Si se afronta un problema existente de este o cualquier otro tipo causado por la superpoblación y se encuentra y aplica una solución, entonces todo el asunto se verá desbordado por nuevos problemas de la misma u otras formas durante el periodo de aplicación de la solución, porque la población mundial o la superpoblación aumentará en cientos de millones de personas durante el periodo en el que se apliquen las soluciones, como consecuencia de lo cual las soluciones elaboradas se volverán nulas y se verán desbordadas por nuevos problemas similares. También se extenderán los solicitantes de asilo, los neonazis y extremistas, las migraciones masivas, el terrorismo global y las nuevas guerras, que crearán conflictos, miseria y otros problemas nuevos de gran envergadura. Hay que tomar medidas muy severas y firmes contra todos los males que la humanidad ha causado en la Tierra por la sinrazón de la superpoblación que ha engendrado e infligido contra toda vida, contra la naturaleza, contra el clima, contra la atmósfera, contra las aguas, contra la fauna y la flora y contra todo el planeta mismo. Esto también incluye medidas contra las adictas maquinaciones de dominación mundial de aquellos poderosos en los estados que criminalmente desencadenan guerras y terror en todo el mundo, llevan a cabo guerras y actos de terror ellos mismos y sumen a otros países en el caos, por lo que también quieren pisotear la mentalidad de la gente en el barro y romper y erradicar su religión y política. Debido a la furiosa rapidez del crecimiento de la humanidad, esta se ve obligada a destruir el medio ambiente cada vez con más frecuencia y a explotar y destruir los recursos de la tierra para satisfacer las crecientes necesidades de todo tipo de la humanidad. Sin embargo, a medida que crece el número de personas, todas estas necesidades aumentan cada vez en mayor número, lo que significa que la naturaleza, la flora y la fauna, así como el clima y todo el medio ambiente, se ven cada vez más afectados y destruidos. El propio planeta está siendo atormentado y destruido lentamente a medida que las explosiones nucleares y de otro tipo alteran la estructura de la Tierra y desencadenan terremotos, maremotos y erupciones volcánicas. Las aguas, la naturaleza, la atmósfera y el espacio cercano a la Tierra están siendo contaminados y envenenados, mientras que los bosques primigenios están siendo destruidos y arrasados con fines lucrativos. El orden del día y del futuro es poner fin de una vez a la locura de la superpoblación. Aunque esto ya no puede detener el cambio climático provocado por la humanidad, la destrucción, la devastación, el caos y las catástrofes pueden contenerse un poco mediante la razón y el entendimiento, por ejemplo restaurando los cursos de agua naturales y las llanuras aluviales y deteniendo la sobreexplotación del planeta y de la naturaleza, la fauna y la flora, ya que es la única manera de evitar lo peor. Pero para ello es necesario frenar la locura de la superpoblación con firmes medidas legales. La superpoblación y la población mundial deben frenarse y reducirse urgentemente mediante una interrupción controlada de los nacimientos en todo el mundo, porque sólo así podrán remediarse en última instancia todas las necesidades crecientes de la humanidad y la consiguiente destrucción ulterior. Ya se ha hecho mucho para que se cumplan las predicciones, por lo que también es necesario tomar medidas al respecto. Hay que frenar urgentemente la contaminación procedente de motores de combustibles fósiles de todo tipo y de chimeneas, etc., junto con todas las demás formas de contaminación ambiental y atmosférica. También es de la máxima urgencia que desaparezcan todas las construcciones humanas de cualquier tipo, como edificios residenciales y fábricas, etc., de las zonas en peligro de aludes e inundaciones. Las llanuras inundables, etc., deben devolverse a la naturaleza como zonas naturales de captación de agua para las inundaciones. Los edificios residenciales y las fábricas, etc., no deben seguir construyéndose en torrentes, arroyos, orillas de lagos, en o sobre laderas de avalanchas o llanuras en peligro por el agua, etc. Además, deben tomarse precauciones extremadamente urgentes a lo largo de torrentes, ríos, lagos, carreteras, zonas residenciales, laderas y montañas, etc.
erigiendo defensas muy fuertes y altas en los lugares en peligro donde puedan desbordarse las aguas salvajes o producirse avalanchas de lodo, nieve y barro y corrimientos de tierra y causar daños, con el fin de proteger las casas, carreteras, caminos y líneas de ferrocarril de ser arrastrados, inundados, enterrados y arrancados. Esto será necesario en muchos lugares, ya que gran parte del caos y las catástrofes pronosticadas serán, por desgracia, inevitables y el tiempo se acaba. Así que hay que actuar, y esto es responsabilidad de toda la humanidad terrestre. Los seres humanos de la Tierra deben actuar antes de que finalmente sea demasiado tarde y no se pueda hacer nada más para detener el proceso irresponsablemente desencadenado de destrucción del clima, la fauna y la flora, así como de la naturaleza y el planeta, y la extinción de la humanidad. Y aún hay más que decir, las naves a rayo propulsión o espaciales de inteligencias extraterrestres de mundos lejanos no son una fantasía, porque existen igual que tú y que yo. No son nubes, globos, relámpagos, bandadas de pájaros y cosas por el estilo, como tan a menudo los llaman los científicos y las principales autoridades, los opositores de la verdad o los legos que no quieren hacer el ridículo reconociendo la existencia de los llamados ovnis. Estos desconocidos objetos voladores extraterrestres, si no son, como suele ser el caso, aviones y aeronaves militares terrestres altamente secretas, son reales, como lo demuestran miles de muy buenas fotos, películas e informes. Y no faltan verdaderos contactados que han hablado con extraterrestres, aunque sean muy pocos en todo el mundo. Todos ellos dan testimonio de la existencia real de los extraterrestres y de sus objetos, las naves a rayo propulsión. Ellos y todo lo demás dan testimonio de la existencia efectiva de los extraterrestres, incluso si esta existencia es ridiculizada por las autoridades terrestres y los malvados antagonistas, mostrándola como no probada o simplemente como una alucinación o incluso una mentira. Pero, ¿por qué motivos las autoridades y antagonistas negadores y negacionistas mantienen grupos secretísimos de reconocimiento de ovnis, etcétera? ¿Qué tienen la tarea de esclarecer el origen de los ovnis del espacio exterior y armarse para una posible guerra espacial o una invasión repentina desde el espacio exterior? Una idea, por cierto, que es un completo disparate, porque los humanos del espacio no controlan nuestra Tierra para posiblemente conquistarla o subyugarla, ya que si quisieran hacerlo, podrían haberlo hecho hace mucho tiempo, porque su tecnología resulta fantástica comparada con la de la Tierra, y las armas terrestres de todos los ejércitos no serían más que un juguete para ellos, que tirarían como basura y chatarra inútil debido a su inutilidad y falta de valor. Además, su sofisticadísima tecnología se remonta a muchos siglos y milenios, de modo que, si hubiera estado en su voluntad, podrían haber conquistado la Tierra cuando aún estaba en la antigüedad o en la Edad Media, cuando estaba creciendo hacia su estado actual. Pero, ¿por qué las autoridades están tan interesadas en descubrir el secreto de los ovnis y, sobre todo, el misterio aún no resuelto del sistema de rayo propulsión que permite a las naves extraterrestres u ovnis atravesar la atmósfera terrestre a velocidades de hasta 100.000 kilómetros por hora y más, neutralizando la gravedad en el proceso? Entonces, ¿por qué se lleva a cabo esta investigación secreta en secreto si todo es una mentira y un engaño? ¿Por qué? Las autoridades están asustadas, aterrorizadas, mortalmente asustadas, porque temen un ataque desde el espacio, y para ello sería urgentemente necesario que ellas mismas estuvieran en posesión de naves de rayo propulsión y armas de rayo para poder contrarrestar el ataque enemigo en el propio espacio. Por otro lado, sin embargo, temen que la población entre en pánico y se desboque si realmente llega a tener conocimiento de la existencia de ovnis extraterrestres y de sus tripulaciones, como ya se ha desatado el pánico y el desenfreno entre la población de diversos países cuando se emitieron por las emisoras de radio informes de sensación ovni, los llamados informes directos desde el lugar de los hechos. Informes directos, sin embargo, que no se correspondían con la verdad y que no eran más que radioteatros sensacionalistas. El número de víctimas mortales del desboque fue elevado. Las autoridades, sin embargo, que impiden prácticamente todos los informes ovni si es que estos tienen un trasfondo real, no se plantean que el pánico de las masas sería mucho mayor si un día los extraterrestres realmente vinieran en masa a impedir quizás la mayor locura de los seres humanos de la Tierra y cambiar la faz de este mundo para mejor, cuando los acontecimientos revolucionarios desencadenados irresponsablemente por el ser humano de la Tierra se vuelquen sobre este mundo. Pero es dudoso que los extraterrestres interfieran alguna vez en los asuntos terrestres en este sentido, porque tienen directivas que solo les permitirían intervenir bajo ciertas condiciones. A un contactado real, así como a los investigadores y simples observadores de naves u ovnis auténticamente extraterrestres, son tratados de la manera más infame tanto por las autoridades como por la gente y por los opositores malintencionados y calumniadores, y son acusados de mentir y engañar y posiblemente incluso puestos tras las rejas durante muchos años de la manera más ruin o internados en manicomios, porque como ya se ha mencionado,
Las autoridades no están dispuestas a permitir que la profunda verdad salga a la luz, por lo que no se privan de publicar notas y escritos denigratorios en los periódicos o de hacer que los publiquen legos comprados, críticos, opositores y supuestos expertos. Por estas razones, en varios países un verdadero contactado, de los que no hay ni un puñado, observador o investigador juega con su libertad si se toma en serio su tarea y trata de aportar aclaración. Y las pocas personas que tienen o han tenido contacto, que no son ni siquiera un pequeño puñado, lo pasan muy mal porque se encuentran con el odio, el ridículo, la incredulidad, la intriga de las autoridades y a veces con declaraciones mordaces de la Iglesia, así como con calumnias y mucho más. He tenido que experimentar por mí mismo la intriga con que las autoridades utilizan estos medios. La cárcel y un manicomio fueron las consecuencias de mis labores educacionales en mi adolescencia y juventud. Como presunto ladrón, raterillo y jefe de una banda, me privaron de mi libertad, aunque nada de eso pesaba sobre mi conciencia. Después tuve muchos años para pensar en mi misión porque a las autoridades no les gustaba mi labor educacional ni siquiera cuando era joven. Las falsas acusaciones oficialmente dirigidas por mi cuñado, que estaba a sueldo de las autoridades, dieron lugar a informes policiales difamatorios y similares que me presentaron y que me forzaron a firmar. De lo contrario, me meterían en una celda para pasar hambre y dormir en el suelo de piedra. Las firmas forzadas debían probar para siempre que yo era un ladrón, un raterillo y un jefe mafioso. Al cabo de los años volví a ver la libertad, pero entonces huí de mi patria siguiendo órdenes superiores y recorrí el mundo durante muchos años sin hogar, porque tuvieron que pasar años para que las historias falsas sobre mí se olvidaran en mi país. Durante todo este largo tiempo, tuve la oportunidad de entrar en contacto con todo tipo de personas, con todo tipo de especies y tipos de animales, con las fuerzas de la naturaleza y, sobre todo, con extraterrestres y sus objetos, como había sido el caso desde mis primeros años de infancia. Pero los engranajes de las leyes terrenales también me perseguían en el ancho mundo exterior. En Jordania, en Tierra Santa, fui detenido como espía de Marte y expulsado del país de por vida, probablemente porque temían la venganza de los marcianos si me liquidaban. Pero entonces 130 fotos y negativos muy buenos de extraterrestres y ovnis cambiaron de manos en la confiscación, porque el servicio secreto jordano lo confiscó todo. Tuve una experiencia similar en Siria, Persia y España. Una vez que me dejaron en libertad, me emboscaron y muchos de los disparos dirigidos a mí erraron al blanco por un pelo. Y una vez más me vi obligado a huir de un país, meses tras meses, que se convirtieron en años aparentemente interminables. Tuve que soportar duras aventuras, a menudo mortales, en la selva y el desierto, en los barrios bajos de las grandes ciudades, en el monte, en pequeñas aldeas y en las interminables extensiones de caminos rurales. En muchos casos, por poco no llegué a la encrucijada de la vida, pero el destino quiso otra cosa, y así me salvé del final, pero me enriquecí en conocimientos, voluntad y experiencia y maduré para cumplir la misión que se me había encomendado. Después de muchos años, por inspiración se me mostró el camino hacia la India, y viajé hasta allí lo más rápidamente posible a través del desierto de Persia y del oeste de Pakistán. Al llegar a mi destino, aquejado de una grave fiebre de malaria, fui asaltado y despojado completamente de mis pertenencias. Siguieron meses duros y difíciles, sin trabajo, sin dinero, prácticamente viviendo solo con los escasos puñados de comida. Pero fue durante este tiempo cuando la misión que tenía que cumplir terminó de madurar en mí. Los signos de los tiempos se hicieron visibles para mí en el cielo, mostrándome el camino y el momento. Como en mi temprana juventud, durante 11 años hasta principios de 1953, a través del extraterrestre SFAT, desde 1953 he sido enseñado y educado por la extraterrestre Asquet hasta el 20 de septiembre de este año 1964, para seguir el camino del anunciador de la verdad y el camino de mi vida. Así que llegó el momento en que tuve una idea clara del camino que debía seguir, de modo que a partir del 28 de enero de 1975 pude recorrer solo el camino de mi misión y cumplirla, tal como Asquet me explicó, el camino de la túnica de plata, el camino del anunciador de la verdad. Así que ahora conozco el camino que tengo que recorrer y la meta por la que tengo que luchar, por la que un número de personas fieles se reunirán a mi alrededor, que recorrerán mi camino junto conmigo y luego, cuando deje la vida presente, continuarán la gran misión, para que un día la paz, el verdadero amor, la libertad y la armonía estén entre la humanidad terrestre. Así que ahora conozco el alcance total de mi misión, que me he fijado y que varias de mis personalidades anteriores ya han cumplido en vidas anteriores. Sé a dónde tengo que ir y lo que tengo que hacer, pero tú, ser humano de la tierra, tú como mi prójimo, Quo Vadis, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas, humanidad de esta tierra, Quo Vadis, humanitas?
Deambulas por el camino de las tinieblas, por el camino que conduce a la ruina sin retorno. Sálvate, pues aún estás a tiempo de dar la vuelta completamente, de caminar por la senda de la luz, de lo creacional natural, por la senda de la luz de la verdad de las omnipresentes leyes creacionales, por la senda del bien mismo. Humano, da la espalda a tu vida anterior y encuentra el camino de vuelta a las leyes y recomendaciones creacionales naturales. Encuentra tu camino de vuelta al camino real de la verdadera vida. Pero el camino no se puede encontrar y recorrer a través de la religión o el sectarismo, por lo que no es suficiente que corras a la iglesia todos los días o todos los domingos para mostrar el hecho de que tú eres uno de los que van diligentemente a la iglesia con el fin de escuchar la palabra del sacerdote en cada oportunidad y, si es posible, sentarte en el primer banco junto a él, para que todos te vean con claridad y se den cuenta de que escuchas diligentemente la palabra de Dios y estás tan cerca del ministro, vas a la mezquita, al templo, a la sinagoga o a cualquier casa de oración a rezar, o que no te pierdes ni una palabra del representante religioso que dirige el servicio divino. Humano, tal comportamiento no es una ley de la verdad creacional, no es una providencia u orden creacional natural, y no es el sentido de la vida. Si no encuentras el camino de la verdad por tu propia realización y no comprendes profundamente la palabra de la verdad, confías en ella y la obedeces, entonces es mejor que te escondas en el pozo más profundo de la vergüenza. Si no caminas por el sendero de la verdad de las leyes y directrices creacionales naturales, entonces al menos deja que aquellos que quieran caminar por este sendero y buscar la verdad efectiva la encuentren sin ser desafiados. No maldigas ni condenes a los que buscan la verdad, pues su paso y su presencia en el camino de la verdad no es para su propia gloria ni para brillar como un berilo, sino para la evolución de su conciencia, tal como es dado al ser humano por las leyes creacionales como sentido de la vida. Todo el comportamiento humano en todos los aspectos también está anclado en esto, tanto en relación con los prójimos, con ser humano, con la naturaleza, la fauna y la flora, el clima del mundo y el propio planeta. Sin embargo, si actúas en contra de esto, ser humano de la Tierra, entonces tu propio juicio caerá sobre ti antes de que te des cuenta, porque la era de los acontecimientos venideros se acerca y no deja más tiempo para jugar con la ulterior reproducción de la superpoblación y con la destrucción del clima, como has hecho hasta ahora como ser humano individual y como masa de la humanidad. Durante demasiado tiempo, hemos estado jugando con todos los males y haciendo trucos, pero ahora la medida se desborda, porque, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Humanidad y ser humano individual, ya seas rico o pobre, pequeño o grande, mendigo o trabajador, humano en cualquier posición, te concierne, mis palabras van dirigidas a ti. Da la vuelta y camina por la senda de la verdadera vida, tal y como determinan las leyes y recomendaciones creacionales naturales, porque queda poco tiempo para que un gran desastre se abata sobre el mundo y sobre ti y te exija cuentas por toda la destrucción que has causado a través de la superpoblación entre la propia humanidad y a toda la naturaleza, a la fauna y a la flora, al clima, a la atmósfera, así como a las aguas y a todo lo demás. En las escrituras milenarias está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque es tu hermano o hermana en la carne, aquel a quien se le ha insuflado el aliento de vida. Así que, ser humano, cesa todo tu odio, avaricia, luchas diarias, guerras asesinas y egoísmo, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero también a la naturaleza, la fauna y la flora, así como al planeta que es tu hogar y tu resguardo. Así está escrito. Presta atención a los signos de los tiempos que estarán en los cielos cuando se acerque el momento de que ocurran acontecimientos revolucionarios. Ser humano como individuo, presta atención a estos signos de los tiempos, aprende a comprenderlos y no los malinterpretes. Conoce su verdad y no los consideres como extraños milagros, pues un milagro es solo una palabra como concepto, pero su valor no tiene significado. Vean los signos por lo que son, el producto de una poderosa ley que ustedes han quebrantado con la superpoblación y todos los problemas que han surgido de ella y que han causado enormes cambios y destrucción en todo el mundo entre la humanidad, en la naturaleza, la fauna y la flora, así como en el clima y en el propio planeta, y han traído penurias, asesinatos, crímenes, guerras, terror, miseria y ruina al mundo. Las señales en el cielo no son solo máquinas voladoras de origen extraterrestre, sino sobre todo señales de los efectos de la irracionalidad humana, señales que se revelan como tormentas devastadoras de todo tipo, porque el calentamiento global y la destrucción del clima, así como la degradación del medio ambiente, se están convirtiendo en catástrofes inimaginables. Esto ya forma parte de la vida cotidiana, pero tú, ser humano de la Tierra, aún no lo has comprendido y no te has dado cuenta de que eres el culpable de estos malignos acontecimientos, culpable porque estás impulsando la superpoblación cada vez más alto y creando así problemas cada vez más enormes e irresolubles a los que ya no puedes hacer frente.
Así que da marcha atrás antes de que finalmente sea demasiado tarde, porque todavía puedes hacer algo para evitar las mayores catástrofes. Pero actúa rápido, porque de lo contrario dentro de 20 años ya será demasiado tarde, porque entonces los efectos catastróficos de tus perversas acciones ya no podrán detenerse y la naturaleza, la vida, el planeta y el clima permitirán que las consecuencias de la irracionalidad humana desciendan sobre la humanidad y el planeta con inusitada fuerza. Humanos de esta tierra aún tienen una última oportunidad, un breve periodo de tiempo. Pero recuerda, este periodo de tiempo que se cierne sobre este mundo será breve antes de que mis palabras resulten ser ciertas, palabras de predicción que pronto se harán realidad si continúas con tu modo habitual de actuar. Pero entonces será demasiado tarde para ti y para las masas, a las que vuelvo a plantear la pregunta, ¿Quo vadis, humanitas? Después de los 20 años que he mencionado, el proceso de destrucción del clima y de la naturaleza será imparable si no se reduce la superpoblación frenando radicalmente la natalidad, minimizando así todos los problemas hasta que desaparezcan definitivamente. Si esto no ocurre, los problemas de todo tipo se volverán inconmensurables y ya no podrán superarse. Sin embargo, esto pondrá en peligro y en tela de juicio la existencia de toda la humanidad y del planeta, por lo que es posible que un día la humanidad terrestre se aniquile a sí misma y se destruya por su irracionalidad, falta de comprensión y egoísmo. Y no habrá Dios que ponga un oído para que la humanidad escuche una súplica de perdón y evite el mal, porque donde no existe un Dios, nadie puede escuchar nada ni aportar ninguna ayuda. En el fondo, tú, ser humano de la tierra, eres tu propio dueño y señor, pues solo tú eres Dios y, por tanto, eres plenamente responsable de todos tus actos y acciones, de todos tus pensamientos y sentimientos y de todo tu destino, del que tú eres el forjador. Kabul, Afganistán, 16 de septiembre de 1964. Edward Albert Meyer.